Profe, una consulta. Dale. Cuando se refiere a los beneficios que obtiene el gobierno por emitir dinero, ¿a qué, o sea, cuál es esa referencia, digamos? ¿Qué beneficio? La idea es la siguiente, vos fíjate que el gobierno emite dinero y todavía los precios no han subido. Entonces compra barato el gobierno. Pero culpa de que el gobierno compró barato, después obliga a toda la gente a que termine comprando más caro porque hace subir los precios con ese dinero extra. Entonces, esa diferencia de precios es la que el gobierno se apropia. ¿Está bien? Claro, en el corto plazo. Después también cuando quiere volver a comprar el gobierno, también compra con precios caros. O sea, después... Claro, pero tiene la posibilidad de volver a emitir y entonces Claro, claro, vuelve sí. a obtener señoriaje. Por supuesto. Sí, sí, profe, gracias. De nada. Y por eso es que cada vez hay que imprimir más dinero cuando vos tenés este problema de déficit tras déficit tras déficit, porque al mes siguiente, con la cantidad que habías imprimido antes, ya no te alcanza porque los precios son más altos. Entonces, cada vez tenés que emitir más dinero y cada vez generás más inflación. Claro, por eso también, profe, es que va subiendo el valor del billete, digamos. O sea, viene de 5.000, el Ah, la 10.000, así. denominación, sí, la Claro, sí, sí. denominación. La denominación, perdón. Sí, sí, sí. La denominación sube por culpa de eso también. Tendría que haber venido el billete de 2.000 antes del de 5.000, pero bueno. Profe, Sí. entonces ahí lo que queda es que la pérdida que tiene la gente por tener dinero es mayor que la que pierde el Estado por emitirlo. Que la ganancia o el beneficio que tiene el Estado por emitirlo. Porque el señoriaje es una ganancia para el Estado, es un beneficio. Porque le permite comprar barato. ¿Tá? Pero ¿a costa de quién? A costa de la gente. ¿Tá? Entonces sería al revés, o sea, se quedaría la pérdida que tiene la gente por tener dinero es mayor que la ganancia que tiene el Estado por emitirlo, por el señoriaje. Exacto, Perfecto. el beneficio Gracias. que tiene el Estado por emitirlo. Esa sería la realidad. Bueno, entonces, sigamos con el ejercicio 5. El ejercicio 5 dice, suponga que el gobierno necesita obtener 5% del PBI utilizando el señoriaje. ¿Tá? O sea, necesita obtener 5% para, digamos, a través de la inflación, ¿tá? A través de la emisión de dinero. La demanda de dinero está dada por 3M, 3 por M sería ahí, igual a P por Q, en el que el PBI real es igual a 12. Calcule la tasa de inflación asociada con este nivel de financiamiento por señoriaje. ¿tá? Y entonces lo que nosotros vamos a utilizar es la misma ecuación que nosotros estuvimos utilizando en el ejercicio anterior. Es decir, esta ecuación, la de señoriaje, igual a la variación porcentual de los saldos monetarios reales, es decir, de la cantidad de dinero, multiplicado por los saldos monetarios reales. ¿tá? Bueno, ahora vamos a copiarla a esa ecuación y vamos a ver si tenemos todos los datos para poder reemplazar. ¿tá? Fíjense una cosa, a mí ya me dijeron que el señoriaje, vamos a suponer que, primero, vamos a suponer que los precios son igual a 1, ¿está? De nuevo. Profe, en el parcial eso no nos van a, si llegara a pasar lo de los precios, nos lo van a aclarar, ¿no? Sí. Gracias. Va a estar todo bien claro, para que no tengan que andar inventando nada ustedes. ¿tá? De todas maneras, si llegáramos a no ponerlo, ustedes nos consultan por Zoom y nosotros les decimos cuál es el nivel de precios y listo. ¿tá? Gracias, profe. De nada. Entonces, fíjense, el señoriaje me dice que tiene que ser igual al 5% del PBI. ¿tá? Entonces, el PBI es igual a 12 por 1. ¿tá? Entonces, tendría que ser esto, el señoriaje, tendría que ser el 5% de 12. ¿tá? Entonces yo voy a poner
5% por 12 sería igual al señoriaje, ¿no? Y ahora veamos a ver la variación de los saldos monetarios reales, ¿no? Perdón, de los saldos monetarios nominales. Pero yo este dato no lo tengo, ¿no? Entonces lo voy a copiar aquí. Y no tengo manera de obtenerlo por ahora. Pero después me dice, los saldos monetarios reales, M sobre P. M sobre P se puede obtener de esta ecuación, que es la teoría cuantitativa del dinero o la demanda de dinero. Entonces, de la demanda de dinero puedo obtener M sobre P, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, despejo M sobre P. Entonces, esto que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Y este que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Entonces tengo, vamos a copiarla, 3 por M igual a P por Q, ¿no? Y entonces dijimos, este que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo y este que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Entonces me queda que M sobre P es igual a 1/3 por Q, ¿tá? O Q dividido 3 si quieren, ¿tá? Que es lo mismo. Y nosotros tenemos Q. Q es el PBI real. Entonces sería 1/3 multiplicado por 12, ¿tá? O lo que es lo mismo, 12 dividido 3, ¿tá? Y entonces los saldos monetarios reales son igual a 4, ¿tá? Y entonces reemplazo aquí, ¿tá? Vamos a copiar esto acá. Y entonces tengo, voy a empezar a cambiar cosas acá. Y entonces el 12% de 5 ya lo puedo calcular. El 12% de 5 es 12 por 5% sería 0,6. 0,60. Este no lo puedo calcular y este, que no son los saldos monetarios reales, ya lo calculé que es 4. Entonces, para poder saber la variación de la cantidad de dinero, lo que tengo que hacer es despejarlo. Entonces, esto que está multiplicando, lo paso al otro lado dividiendo. Entonces tengo 0,60 dividido 4 es igual a la variación de los saldos monetarios nominales, ¿tá? O sea que la variación de los saldos monetarios nominales es 0,15. Esos serían los saldos monetarios nominales, ¿tá? Ahora me dicen, acá no me pidieron los saldos monetarios nominales, me piden la tasa de inflación, ¿tá? Y lo que nosotros tenemos que recordar es que en la teoría, en el capítulo 10, nos decía que bajo ciertas condiciones que nosotros vamos a suponer que acá se están dando, que son, si estamos en pleno empleo, ¿tá? Esto lo hemos supuesto, ¿por qué lo hemos supuesto? Porque estábamos usando la teoría cuantitativa del dinero, ¿tá? Entonces, eso ya nos indica que hay pleno empleo. Se trata de una economía abierta. Esto no lo hemos supuesto, esto lo estamos agregando. Y el tipo de cambio flexible la variación de los saldos monetarios nominales
es igual a la variación de los precios, es decir, la inflación. Por lo tanto, la inflación que ocurrirá por este nivel de financiamiento por señoriaje será del 15%, ¿tá? Que es este 0,15 que encontramos acá. Profe, disculpe, eso ¿Vale? es solo si se cumplen esos supuestos que Claro. usted puso. Y se Bien, cumplen solamente. estos supuestos. Fíjate que Bien. nosotros en el ejercicio anterior dijimos que no se había cumplido ese supuesto. ¿Tá? Dijimos que la variación de la cantidad de dinero era distinta de la variación de los precios. ¿Tá? Esto que te estoy remarcando ahí. ¿Tá? Bien. Y acá dijimos, acá sí se cumple. Sí, se cumple. Bien, gracias, profe. Profesor, yo no entendí por Dale. qué, de dónde salió el 5% por 12, que sea igual a señoriaje, digamos. Ya, me dice que necesita obtener 5% del PBI utilizando el señoriaje. O sea que el señoriaje sería igual al 5% del PBI. Y el PBI me dijeron que sería 12 por 1, ¿tá? Que es 12, ¿tá? El PBI nominal, ¿tá? Que es 12 por 1. Claro, perfecto, gracias. 5 por 12, ¿tá? 5% por 12. El ejercicio 6 es un ejercicio que el ejercicio que ustedes tienen que contestar y subir a la cátedra virtual antes de mañana a las 12 del mediodía. ¿Tá? Y les vamos a dar 3 puntos para el segundo parcial. ¿Tá? Ya está subido en la cátedra virtual, así que ya lo pueden empezar a contestar cuando terminemos la clase. ¿Tá? Profe, ¿cuál es la pregunta 6? La pregunta 6. ¿Cuál es la relación entre dolarización y señoriaje? Y relacionado con esto, dice, algunos economistas han sostenido que para impedir el financiamiento inflacionario del déficit fiscal, es decir, para evitar que el Estado se dedique a financiar su déficit fiscal con dinero, con creación de dinero, ciertos países no deberían tener moneda nacional. ¿Tá? Por ejemplo, lo que se dice muchas veces en Argentina es que hay que dolarizar. ¿Tá? En su lugar deberían emplear la moneda de un país con un largo historial de estabilidad de precios, dólares. ¿Cuáles son los pros y los contras de esta propuesta? Como sugerencia, les decimos que lean en este vínculo un informe del FMI con respecto de este tema. ¿Tá? A ver, la respuesta tiene que estar en función de lo que han leído. ¿Tá? O sea, leen, desarrollan una opinión y la escriben. ¿Tá? Profe, Sí. me quedaba una duda, porque nosotros en la teoría vimos que el señoriaje también era igual a la alícuota, que es la tasa de inflación, por los saldos monetarios reales. ¿Eso lo puedo llegar a...? No, eso ¿Cómo? es el impuesto inflacionario. Impuesto inflacionario, claro. Este. Pero, claro, pero ¿por qué lo igualamos en la teoría? O con el Bueno, profe, por porque lo menos? podría ser que se esté dando esta situación. Si vos tenés esta situación, Claro, eso es lo que decía, quería relacionarlo con eso último. bien. Si vos tenés Cuando es esta igual, situación, el señoriaje y el impuesto de inflación son iguales. gracias, profe. De nada. Bueno, hacemos el ejercicio 7. El ejercicio 7 dice, explique por qué las empresas tienden a financiar una proporción más alta de sus proyectos de inversión utilizando préstamos en vez de sus propios recursos, cuando la inflación está en aumento. Bueno, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que si los préstamos son a tasa fija, recuerden que la tasa fija nos indicaría que esa tasa de interés, que es la nominal, sería igual a la tasa real más, a ver,
más la inflación. ¿Está? O sea, supónganse que yo voy y pido un préstamo en el banco y el banco me dice, bueno, tenés que pagar una tasa de interés nominal del 60%. Bueno, entonces, fíjense, si hay inflación, o sea, si esto es positivo, ¿no? Nosotros vamos a seguir pagando 60% de interés anual, pero con una diferencia. Parte de esa tasa de inflación, de lo que pagamos de intereses, va a tener un menor valor porque los precios van a subir, van a estar subiendo. ¿Está? Básicamente lo que estoy diciendo es, supónganse que yo pago 200 pesos de interés. Bueno, 200 pesos de interés este mes sirven para comprar, por ejemplo, 1 kilo de carne. Pero si yo el mes que viene pago 200 pesos de vuelta de intereses, esos 200 pesos me van a servir para comprar menos carne. ¿Por qué? Porque la inflación, los precios de la carne subieron mientras pasó este mes. Entonces, lo que yo realmente estoy pagando de tasa de interés es el 60% o los 200 pesos que tengo que pagar de intereses menos lo que se paga, menos la inflación, ¿tá? Menos los aumentos de precios. ¿Tá? Entonces, en definitiva, estos 200 pesos de intereses implican menor poder de compra, implica que el dinero me duele menos pagar estos 200 pesos porque yo estoy sacrificando menos kilos de carne, por ejemplo. Entonces, eso significa que cuando hay inflación, los préstamos salen más baratos, ¿tá? Se vuelven más baratos. ¿tá? Aparte hay otros tipos de beneficios, como por ejemplo que cuando uno paga cuotas de algo que en lo que ha invertido, esas cuotas se pueden descontar del impuesto a las ganancias, y lo mismo pasa con la depreciación de los bienes que uno compró. ¿tá? Es decir, cuando uno los utiliza y se empiezan a desgastar, ese desgaste uno lo puede contabilizar como una pérdida, y entonces el impuesto a las ganancias es más bajo. Entonces, por todas esas razones es que las empresas financian sus proyectos de inversión usando préstamos cuando hay inflación. Lo otro, la 8. ¿Cree usted que los costos de un incremento súbito de la inflación serían mayores en un país que por lo general ha tenido un nivel de precios estable o en uno que ha soportado muchos episodios inflacionarios? Expliquen. Bueno, aquí lo que nosotros tenemos que considerar es que si uno está viviendo en un país que ha tenido nivel de precios estable y de pronto suben los precios, es muy probable que ese país no tenga instrumentos, no tenga forma de evitar los costos de la inflación. ¿tá? Es decir, que termina, digamos, soportando todo el costo que genera la inflación. ¿tá? No se puede proteger de la inflación ese país. ¿tá? En cambio, los países que han soportado muchos episodios inflacionarios ya tienen instrumentos desarrollados, ¿tá? Y los tienen aplicándose. Entonces, que suban los precios, digamos que suban aún más los precios que antes, digamos que no va a generar tantos problemas porque la gente va a tener esos instrumentos para poder protegerse de la inflación. ¿tá? Entonces, esa sería la explicación que nosotros podemos darle a esta pregunta. No sé si hay algún tipo de duda, si no acá terminamos nosotros. Profe, para redondear la conclusión, entonces, lo último, cuando el país va a poder protegerse de la inflación cuando los precios son estables. No, cuando los precios son estables y aparece la inflación, esa gente no tiene los instrumentos. Entonces es muy probable que en los países más estables la inflación genere mucho más costos que en los países donde hemos tenido mucha inflación. ¿tá? Eso se debe a que justamente la gente
en un caso se puede proteger de los costos de la inflación. ¿Tá? Cuando este país ya ha tenido inflación antes, es como que ya desarrolló los anticuerpos contra la inflación. ¿Tá? Y este es un país que nunca ha tenido inflación. ¿Tá? Piensen que sea una enfermedad, ¿tá? La inflación. Bueno, el que ya la tuvo, resulta más difícil que le vuelva a pegar muy fuerte la enfermedad. ¿Tá? En cambio, el que no la tuvo, cuando le toca por primera vez, le pega durísimo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque el cuerpo no está acostumbrado a tener estos virus o esta enfermedad en el cuerpo. ¿Tá? Esa sería la idea. Perfecto, profe, gracias. Muy bien. Chicos, si no hay más dudas, acá terminamos. Bueno, nos estamos Profe, viendo. perdón, que justo se me cortó a mí. Dale. La pregunta 8, entonces, ¿cómo es? Mira, la pregunta 8 dice si los costos de que haya inflación van a ser mayores en países con precios estables o países que ya han tenido inflación antes. Yo lo que les decía recién era que lo podríamos asimilar a una enfermedad. ¿Tá? Suponete una gripe, ¿tá? O la viruela. ¿Tá? A la persona que ya ha tenido viruela o que ya ha tenido gripe, cuando le toca la gripe, ya tiene los anticuerpos desarrollados. ¿Tá? Y entonces la gripe no le pega tan fuerte. En cambio, a la persona que le toca por primera vez enfrentarse a la gripe o le toca por primera vez que se enferma de viruela, le pega durísimo. ¿No? Básicamente porque no tiene los anticuerpos desarrollados para esto. Bueno, acá los anticuerpos son instrumentos para evitar este costo de la inflación. Por ejemplo, en Argentina, los trabajadores ya estamos acostumbrados a que haya inflación. Entonces, cada vez que nos sentamos a discutir salarios con nuestros jefes, con los dueños de las empresas, lo que les pedimos es, por ejemplo, una cláusula de indexación, es decir, que me suban el salario en función de la inflación que ocurrió el mes pasado. Entonces, nosotros ya tenemos desarrolladas esas herramientas. En los países estables, esas herramientas no existen. Entonces, hay inflación y resulta que no hay ni siquiera para sentarse a discutir sueldos, no hay paritarias. ¿Tá? Básicamente porque no están acostumbrados a discutir sueldos en base a que subió el precio, a que subieron los precios. ¿Tá? Entonces, esas son las herramientas que no tienen los trabajadores, por ejemplo, en un país que tiene nivel de precios estables y que sí están en aquellos países que han tenido inflación y han convivido con la inflación desde antes. Bien, profe, gracias. No, no hay por qué. ¿No hay más dudas? Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Recuerden que la semana que viene, martes repaso, jueves parcial. ¿Tá? Así que Gracias, profe. váyanse preparando. Cualquier duda nos Perfecto, gracias, profe. Muy bien, muchas gracias. Gracias, profe, hasta luego. Adiós.